clase número 9 de Primera de Samuel. La palabra de hoy es el capítulo 22 de Primera de Samuel. El tema central es Pide por la familia. Puntos principales. Punto 1. La gente se reúne con David. Versículo 1 al 2. Punto 2. David pide refugiar a sus padres. Versículo 3 al 4. Punto 3. Doeg denuncia a Saúl de David. Versículo 5 al 10. Punto 4. El rey Saúl aniquila a los sacerdotes y los hombres de Nob. Versículo 11 al 19. Punto 5. Abiatar huye a donde está David. Versículo 20 al 23. Leamos los versículos 1 y 2. David se fue de Gat y huyó a la cueva de Adulán. Cuando sus hermanos y el resto de la familia se enteraron, fueron a verlo allí. Además se le unieron muchos otros que estaban en apuros, cargados de deudas o amargados. Así David llegó a tener bajo su mando a unos 400 hombres. David se fue de Gat y huyó a la cueva de Adulán. Sus hermanos y el resto de la familia se enteraron y fueron a verlo allí, porque había peligro de que hiciera daño hasta a los padres de David. Y vinieron a David muchos que estaban en apuros. Se reunieron muchos que habían quedado endeudados, vinieron a buscar muchos apenados y amargados. Así David llegó a tener bajo su mando a unos 400 hombres. Como Saúl había sido un rey malvado, había dejado a muchas personas apenados. Por eso el país no estaba en paz. Por eso aparecieron muchos endeudados y afligidos. Por eso muchos vinieron a David para recibir consuelo, paz y protección. Versículo 3. De allí se dirigió a Mizpá en Moab y le pidió al rey de ese lugar: deja que mis padres vengan a vivir entre ustedes hasta que yo sepa lo que Dios quiere de mí. David pidió el cuidado de sus padres al rey de Moab. David no podía cuidarlos por estar escapando de Saúl. El amor hacia los padres que tuvo David fue leal. David, a pesar de estar escapándose y estar en peligro por su vida, fue responsable por la vida de sus padres. Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3. Versículo 5. Pero el profeta Gad le dijo a David: no te quedes en el refugio, es mejor que regreses a la tierra de Judá. Entonces David se fue de allí y se metió en el bosque de Jaret. El profeta Gad le dijo a David que fuera a la tierra de Judá. Entonces David, obedeciendo, entró a la tierra de Judá, aunque fuera un poco peligrosa. Versículo 6. Mientras Saúl estaba sentado a la sombra de un tamarisco que había en la colina de Gibeá, se enteró de que David y sus hombres habían sido localizados. Tenía Saúl su lanza en la mano y lo rodeaban todos sus oficiales. Saúl se enteró de que David y sus hombres habían sido localizados. Saúl estaba en la colina de Gibeá. Saúl estaba sentado a la sombra de un tamarisco con una lanza en la mano.
y preguntó a los que estaban alrededor: ¿Dónde está el hijo de Isaí? ¿Por qué no me traen noticias de él? Versículo 9. Doeg, el edomita, que se encontraba entre los oficiales de Saúl, le dijo: Yo vi al hijo de Isaí reunirse en Nob con Ahimelech, hijo de Ahitob. Doeg, el edomita, denunció a David. Le dijo: Yo vi al hijo de Isaí reunirse en Nob con Ahimelech, hijo de Ahitob. Y le dio provisiones y hasta le entregó la espada de Goliat. Entonces el rey mandó a llamar al sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y a todos sus parientes que eran sacerdotes en Nob. Versículo 13. ¿Por qué tú y el hijo de Isaí conspiran contra mí?, le reclamó Saúl. Le diste comida y una espada. También consultaste a Dios por él, para que se subleve y me aceche, como en realidad está pasando. Saúl indagó a Ahimelech: ¿Por qué tú y el hijo de Isaí conspiran contra mí?, le dijo. ¿Por qué le diste comida y una espada? ¿Por qué conspiras contra mí para matarme? Versículo 14. Ahimelech le respondió al rey: ¿Quién entre todos los oficiales del rey es tan fiel como su yerno David, jefe de la guardia real y respetado en el palacio? Ahimelech le dijo a Saúl: ¿Quién había alguien tan fiel como David? Y también le dijo que no sabía lo que estaba pasando. Y Ahimelech dijo que no había rebelado contra el rey. Dijo que no había hecho nada malo en contra del rey. Versículo 16. Te llegó la hora, Ahimelech, replicó el rey, y no solo a ti, sino a toda tu familia. El rey le dijo que matara al sacerdote Ahimelech y a todos los otros sacerdotes. Pero los oficiales del rey no se atrevieron a levantar la mano en contra de los sacerdotes del Señor. Por eso le dijo el rey Saúl a Doeg que matara a todos los sacerdotes. Por eso Doeg mató a 85 personas. Versículo 19. Luego fue a Nob, el pueblo de los sacerdotes, y mató a filo de espada a hombres y mujeres, a niños y recién nacidos, y hasta los bueyes, asnos y ovejas. No solamente mató a los sacerdotes, sino a hombres y mujeres, a niños y recién nacidos, y hasta los bueyes, asnos y ovejas. El rey Saúl había actuado muy mal. Saúl hizo muy mal al matar a los sacerdotes. Estas personas no tenían ninguna culpa. Encima, haber matado a hombres y mujeres, a niños y recién nacidos, Saúl se había vuelto cruel y malvado. Saúl había matado sin misericordia a los siervos de Dios. Si Ahimelech hubiera sido el único que hizo mal, entonces debía haber matado a él solo. Pero Ahimelech no había hecho nada malo. Aún así, Saúl no solo mató a Ahimelech, sino a todas personas del pueblo. Ahimelech supo que David era fiel. Y Ahimelech pensó que David estaba cumpliendo una orden del rey. Por eso le dio de comer a David.
había hecho buena obra. Así que la familia de Ahimelech murieron por haber hecho una buena obra. Versículo 20. Sin embargo, un hijo de Ahimelech llamado Abiatar logró escapar y huyó hasta encontrarse con David. Un hijo de Ahimelech logró escapar, llamado Abiatar, y huyó hasta encontrarse con David. Versículo 23. Pero no tengas miedo, quédate conmigo, que aquí estarás a salvo. Quien quiera matarte, tendrá que matarme a mí. David le dijo a Abiatar: no tengas miedo, quédate conmigo, que aquí estarás a salvo. David consoló y protegió a Abiatar. Continuamos con el estudio del capítulo 23 de Primera de Samuel. El tema central es David evade el peligro. Puntos principales. Punto 1. David rescata a Keilah. Versículo 1 al 5. Punto 2. David tiene que huir de Keilah. Versículo 6 al 14. Punto 3. Jonatán visita por última vez a David. Versículo 15 al 18. Punto 4. Los habitantes de Zif denuncian a David. Versículo 19 al 20. Punto 5. Saúl pide que investiguen y le informe por dónde anda David. Versículo 21 al 23. Punto 6. Dios libra a David del peligro. Versículo 24 al 29. Leamos los versículos 1 y 2. Los filisteos atacaron la ciudad de Keilah y saquearon los graneros. Cuando David se enteró de lo sucedido, consultó al Señor: ¿debo ir a luchar contra los filisteos? Ve, respondió el Señor, lucha contra los filisteos y libera a Keilah. Los filisteos habían atacado la ciudad de Keilah. Keilah pertenecía a la región de Judá. Josué capítulo 15, versículo 44. En ese momento, David consultó a Dios: ¿debo ir a luchar contra los filisteos? ¿Salvo a Keilah? En el versículo 4 dijo: ponte en camino y ve a Keilah, que voy a entregar en tus manos a los filisteos. Versículo 5. Así que David y sus hombres fueron allá y lucharon contra los filisteos, derrotándolos por completo. David se apoderó de los ganados de los filisteos y rescató a los habitantes de la ciudad. David rescató a los habitantes de Keilah. David peleó contra los filisteos y los venció. David estaba huyendo de Saúl, pero muestra una fe grande, la de haber peleado contra los filisteos y rescatado a la ciudad de Keilah. David había obedecido el mandato de Dios por el reino de Dios. Por eso, David rescató a Keilah. Versículo 6. Ahora bien, cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó a Keilah para refugiarse con David, se llevó consigo el efod. Abiatar trajo el efod. Saúl escuchó que David había rescatado a Keilah. Versículo 8.
Entonces convocó a todo su ejército para ir a combatir a David y a sus hombres y sitiar la ciudad de Keilah. Saúl convocó a todo su ejército para ir a combatir a David y a sus hombres y sitiar la ciudad de Keilah. Versículo 9. David se enteró de que Saúl tramaba su destrucción. Por tanto, le ordenó a Abiatar que le llevara el efod. David se enteró de que Saúl tramaba su destrucción. Por tanto, le ordenó a Abiatar que le llevara el efod. Y David preguntó a Dios. En el versículo 11, preguntó a Dios: ¿me entregarán los habitantes de esta ciudad en mano de Saúl? Dios le respondió: sí, los entregarán. Por eso David tuvo que huir con los 600 hombres que tenía. Por eso David huyó al desierto en los áridos cerros de Zif. Los habitantes de Keilah habían traicionado el favor de David. Los habitantes de Keilah habían sido atacados por los filisteos. Pero David los había rescatado. Pero ahora los habitantes de Keilah estaban denunciándole a Saúl. Los habitantes de Keilah se olvidaron la gracia de Dios. Los habitantes de Keilah sucumbieron ante el poder de Saúl. Pero Dios protegió a David. Hizo que huyera a otro lugar. Versículo 15. Estando David en Orés, en el desierto de Zif, se enteró de que Saúl había salido en su busca con la intención de matarlo. David estaba en el desierto de Zif. Jonatán se fue a encontrar a David. Y Jonatán consoló a David. Y Jonatán le animó a seguir confiando en Dios. Versículo 17. No tengas miedo, le dijo, que mi padre no podrá atraparte. Tú vas a ser el rey de Israel, y yo seré tu segundo. Esto hasta mi padre lo sabe. Jonatán vino a buscar a David y lo ayudó. David estaba sufriendo mucho por estar perseguido por Saúl. No hubo nadie que le ayudara y lo consolara. Pero Jonatán estaba consolando y animando a David. Jonatán estaba ayudando a David. Por eso Jonatán le dijo a David: tú vas a ser el rey de Israel y yo seré tu segundo. Jonatán automáticamente sucedía el poder si su padre moría. Pero Jonatán cedió su lugar de rey a David. Jonatán sabía cuál era la voluntad de Dios, que para levantar el reino de Dios, David debía ser rey. Jonatán supo que David iba a ser mejor rey para Israel. Jonatán conocía bien su capacidad. También sabía muy bien la capacidad de David.
Hay personas que sin saber bien su capacidad quieren estar solo en altos puestos. Nosotros debemos pensar en la totalidad de la Iglesia de Dios. Debemos pensar no en la individualidad, sino en Israel completo. Debemos usar bien la fe para la mejor dirección por la Iglesia. Así Jonatán animó a David. Jonatán fue fiel a la obra de Dios. Versículo 19. Los habitantes de Ziph fueron a Gibeá y le dijeron a Saúl: ¿No sabe su majestad que David se ha escondido en nuestro territorio? Está en el monte de Jaquilá, el no refugio de Jores, al sur del desierto. David se había escondido en el monte Jaquilá. Pero los habitantes de Ziph le dijeron al rey Saúl. Hicieron mal los habitantes de Ziph. David era fiel a Dios. David era hombre usado por Dios. Pero los habitantes de Ziph pensaron que estaban siendo fiel al rey Saúl. No es acto de fidelidad de que los habitantes de Ziph matase a David. Es lo mismo que ellos estuviesen colaborando en el mal accionar de Saúl. Versículo 21. Que el Señor los bendiga por tenerme tanta consideración, respondió Saúl. Saúl le dijo a los hombres de Ziph que si supieran el lugar donde David estaba escondido, les informara. Versículo 24. Los de Ziph se despidieron de Saúl y volvieron a su tierra. Mientras tanto, David y sus hombres se encontraban en el desierto de Maón, en el Arabá, al sur del desierto. David estaba en gran peligro. Estaba sin salida, a punto de ser apresado para morir. Aquí David estaba casi al borde de la muerte. Versículo 27. Cuando un mensajero llegó y le dijo a Saúl: «Apresúrese, su majestad, que los filisteos están saqueando el país». En ese momento llegó un mensajero a Saúl y le dijo: «Apresúrese, su majestad, que los filisteos están saqueando el país». Saúl dejó entonces de perseguir a David y volvió para enfrentarse con los filisteos. En el versículo 28 dice que aquel sitio se llama Sela Amahlekot, significa roca de separación, porque Saúl tuvo que separarse para ir. Por eso David pudo ser salvado. Y de allí David se refugió en Engadi. Así Saúl quiso seguir continuamente tratando de matar a David sin sentido. Saúl estaba a punto de matar a David. Pero Dios usó a los filisteos. Por eso Saúl, para enfrentar a los filisteos, se tuvo que marchar de allí. Y David fue salvado. Aunque uno esté en gran peligro, si Dios ayuda, puede ser protegido. Nosotros debemos cuidar la fe como David. Nosotros no tenemos que tener temor, aunque venga un gran enemigo, porque Dios nos salva. Continuamos con el estudio del capítulo 24 de Primera de Samuel. El tema central es David y Saúl en la cueva.
Puntos principales. Punto 1. Saúl lleva 3.000 soldados para ir a atrapar a David. Versículo 1 y 2. Punto 2. David corta el borde del manto de Saúl en la cueva. Versículo 3 al 7. Punto 3. David no hace daño al rey Saúl y defiende su inocencia. Versículo 8 al 15. Punto 4. Saúl confiesa su error y le dice a David que ha hecho bien. Versículo 16 al 22. Leamos los versículos 1 y 2. Cuando Saúl regresó de perseguir a los filisteos, le informaron que David estaba en el desierto de Engadi. Entonces Saúl tomó consigo 3 batallones de hombres escogidos de todo Israel, y se fue por los peñascos de las cabras, en busca de David y de sus hombres. David huyó al desierto de Engadi. Entonces Saúl tomó consigo 3 batallones de hombres en busca de David. Versículo 3. Por el camino llegó a un redil de ovejas, y como había una cueva en el lugar, entró allí para hacer sus necesidades. David estaba escondido en el fondo de la cueva con sus hombres. Había una cueva frente a Saúl. Saúl entró a la cueva para hacer sus necesidades. Significa que entró allí para tomar una siesta. Saúl estaba cansado y había entrado a la cueva para descansar. Pero ya en la cueva estaban los hombres de David y David escondido. David estaba escondido en el fondo de la cueva con sus hombres. Y en la entrada de la cueva estaban los hombres de Saúl. Y Saúl había entrado a descansar en la cueva. En ese momento, David se acercó para cortar el borde del manto de Saúl. Versículo 5. Pero le remordió la conciencia por lo que había hecho. Versículo 6. Y les dijo a sus hombres, que el Señor me libre de hacerle al rey lo que ustedes sugieren. No puedo alzar la mano contra él, porque es el ungido del Señor. A David le remordió la conciencia por haber hasta cortado el borde del manto del rey Saúl. David dijo que no iba a hacer daño al ungido de Dios. Dios había ungido a Saúl para usarlo especialmente. Dios era el que iba a juzgarlo si hizo bien o mal. El dueño de Saúl es Dios. Por tanto, David no quiso matar a Saúl. David tuvo fe de que Dios iba a juzgar a Saúl por el mal que hizo. Por tanto, no debemos juzgar a los siervos de Dios que Dios ha levantado. Dios usa a los siervos y juzga su bien y el mal. Versículo 8. David lo siguió gritando, Majestad, Majestad. Saúl miró hacia atrás y David, postrándose rostro en tierra, se inclinó. Saúl se levantó y salió de la cueva. Saúl salió de allí. David también salió de allí.
Luego, Saúl y David estuvieron distanciados, se separaron a distancia. Versículo 11. Padre mío, mire usted el borde de su manto que tengo en la mano. Yo corté este pedazo, pero a usted no lo maté. Reconozca que yo no intento hacerle mal ni traicionarlo. Usted, sin embargo, me persigue para quitarme la vida, aunque yo no le he hecho ningún agravio. David le gritó de lejos al rey Saúl: yo corté este pedazo, pero a usted no lo maté. Mis hombres me incitaban a que lo matara, pero yo respeté su vida y dije: no puedo alzar la mano contra el rey, porque es el ungido del Señor. Reconozca que yo no intento hacerle mal ni traicionarlo. Usted, sin embargo, me persigue para quitarme la vida, aunque yo no le he hecho ningún agravio. Versículo 12. Que el Señor juzgue entre nosotros dos, y que el Señor me vengue de usted, pero mi mano no se alzará contra usted. David tuvo fe que Jehová iba a juzgar entre el bien y el mal. David tuvo fe en la soberanía de Dios. Dios es el que gobierna especialmente a los que Él ha ungido. El que ha sido ungido obedece, recibirá bendición. Pero el que ha sido ungido desobedece la voluntad de Dios, si peca ante Dios, recibirá juicio. Nosotros debemos confiar en la soberanía de Dios. También debemos reconocer que fue puesto como siervo de Dios. David puso todo en la voluntad de Dios. David no resolvió los problemas como él quiso. David solo hizo el bien. Y David entregó todo en las manos de Dios. David, a pesar de que estaba siendo perseguido mortalmente, cuidó su posición de siervo. David respetó a Saúl como rey. Saúl respetó a Saúl como su suegro. Esta fue la fe de David. Versículo 16. Cuando David terminó de hablar, Saúl le preguntó: David, hijo mío, pero si eres tú quien me habla. Y alzando la voz, se echó a llorar. Saúl fue conmovido por lo que dijo David. Saúl, alzando la voz, se echó a llorar. En el versículo 17 dice: has actuado mejor que yo, continuó Saúl, me has devuelto bien por mal. David tuvo una gran oportunidad para matar a Saúl, pero no lo hizo. David tan solo cortó el borde de su manto. Ahora, Saúl, al escuchar esto, estaba confesando con remordimiento. Saúl fue conmovido en verdad. David venció el mal con el bien. Por eso Saúl tuvo que someterse completamente ante David. David venció al enemigo con amor. David venció al enemigo con amor. Nosotros también debemos ser vencedores. Jueces capítulo 14, versículo 14. Versículos 21 y 22. Júrame entonces por el Señor,
que no exterminarás mi descendencia, ni borrarás el nombre de mi familia. David se lo juró. Luego Saúl volvió a su palacio, y David y sus hombres subieron al refugio. Saúl pidió a David que le jurara. Por eso David le juró. David se lo juró, y luego Saúl volvió a su palacio. David y sus hombres subieron al refugio. De esta manera, David siguió haciendo el bien. Concluimos con la clase número 9 de Primera de Samuel. Muchas gracias.